Esta estrategia me hizo ganar más de $7.300 en solo 30 días y te voy a mostrar los resultados y cómo lo hice. Soy Albert Rodríguez y llevo 5 años ayudando a las personas a tener buenos resultados en el trading, así que te mostraré los 3 pasos que debes seguir para que esta estrategia también te funcione a ti, tomando en cuenta su escenario operativo, su modelo de entrada y el gatillo de ejecución. Y por supuesto te daré los mejores tips para que maximices los resultados con esta estrategia. Comencemos hablando sobre el escenario operativo. Ten en cuenta que todos los días se reinicia el algoritmo bancario y esto aplica para todos los activos, incluyendo las criptomonedas. La liquidez comienza en Tokio, luego es tomada por Londres y finalmente por Nueva York, repitiéndose un ciclo interminable. Veámoslo en el gráfico. Marcado en azul es la sesión de Nueva York, lo que está marcado en amarillo es la sesión de Londres y lo que está marcado en gris es la sesión de Tokio. Si nos ponemos a ver, la liquidez en Tokio comienza aquí y este es el punto más alto. Fíjate que este punto es tomado ¿dónde? En Londres, y luego en Londres te toma también la parte de abajo. Igualmente tienes el máximo de Londres y tienes el mínimo de Londres. Y en la sesión de Nueva York también toma la parte de abajo y toma la parte de arriba. Y el tema de la liquidez es que el precio siempre va rebotando de liquidez en liquidez. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es operar la reversión del precio, es decir, el inicio del nuevo movimiento para poder capturar una mejor entrada, es decir, un trade de alta probabilidad. Y esto lo vamos a hacer específicamente en la sesión de Nueva York, en un horario comprendido entre las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, aunque generalmente no vas a estar todo este tiempo pegado porque la entrada la vas a encontrar posiblemente antes. Ok, ahora que ya entiendes la liquidez y tu horario operativo, surge la pregunta, ¿cómo voy a saber hacia qué dirección voy a operar? Y es aquí donde entra el modelo de entrada, para lo cual utilizaremos un patrón básico de reversión tendencial, para de esa forma capturar el movimiento desde el inicio y capturar más profit, ya sea desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bien, existe algo que se llama MSS, es decir, Market Structure Shift, lo vamos a abreviar de esta manera. ¿En qué consiste? Ok, primero tú debes entender cómo funciona la estructura de un mercado, y es que el precio se mueve por impulsos y retrocesos constantemente. Entonces, si estamos en una tendencia bajista, el precio te va a ir haciendo máximos cada vez más bajos, ¿correcto? Y si estamos en una tendencia alcista, el precio te va a ir haciendo mínimos cada vez más altos. ¿Cómo ocurre el Market Structure Shift? Es cuando se rompe ese patrón secuencial de máximos y mínimos. Vamos a verlo acá con unos ejemplos. Si tú te fijas, esto es un movimiento tendencial bajista, ¿correcto? En el que todos los máximos son más bajos que el anterior, ¿lo ves? Ahora, hay un momento en el que el precio rompe esta secuencia de máximos y te genera un máximo más alto que el anterior. ¿Cuándo se produce exactamente el Market Structure Shift? Vamos a retroceder el gráfico para explicártelo. La estructura del precio es el último máximo que genera el último mínimo. Si este es el último mínimo, este es el último máximo. La estructura está en el cuerpo de la vela, no la mecha. Cuando hablamos de cambio de estructura nos interesa el cuerpo, no la mecha. La mecha es liquidez. Nosotros queremos estructura. Justo en el momento en el que el precio rompe con fuerza esta estructura, se produce lo que nosotros conocemos como Market Structure Shift. Entonces, como en este caso el rompimiento de estructura fue alcista, nosotros vamos a operar por consecuente al alza. Y para resumirlo, fíjate que para el alza es lo mismo, solo que no vas a medir los máximos, sino los mínimos. Los mínimos deben ser ascendentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este punto de acá tú vas a identificar cuál es el mínimo que genera este máximo. Este mínimo genera este máximo. Por lo tanto, la estructura es el cuerpo de esta vela. En el momento en el que el precio traspase con fuerza esta vela, entonces allí tú tienes el Market Structure Shift. Ya tienes el escenario operativo y tienes el modelo de entrada, así que falta solamente el gatillo de operación. Así que suscríbete. Ok, ¿qué es el gatillo de operación? Es ese punto exacto donde tú vas a ejecutar la entrada, porque con lo anterior no es suficiente. Así que veamos. Bien, el gatillo de operación para esta estrategia se compone de dos elementos. En primer lugar, necesitamos un barrido de liquidez. ¿Eso qué significa? Esta es la franja azul, es la sesión de Nueva York. Entonces, cuando estemos operando en la sesión de Nueva York, tú vas a identificar el máximo más reciente y el mínimo más reciente. ¿Ves? En este caso necesitamos un barrido de liquidez. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando se barre una liquidez, el precio tiende a darse la vuelta. O sea, fíjate,
comienzas aquí, son las 7:30 de la mañana. Tienes este punto de liquidez de acá y tienes este punto de liquidez de acá. Tú necesitas que el precio tome uno de los dos. ¿Cuál? El que sea, no importa. El primero que tome es la dirección del precio que tú vas a tomar. Fíjate que lo primero que hace es tomarte el de abajo. Así que tú lo que vas a hacer es irte en la dirección contraria. Ok, pero esto no se contradice con lo que estábamos hablando del Market Structure Shift. No, porque esto lo vamos a hacer en dos temporalidades diferentes para capturar el movimiento. Ya vas a ver cómo lo hacemos. Entonces, una vez que identificamos el barrido de liquidez, el precio lo que va a hacer por consiguiente es irse en la dirección contraria. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente punto de liquidez que está acá arriba. ¿Ves? Y lo toma. Y el segundo punto que necesitamos es una brecha de liquidez sin liquidar. ¿Qué es una brecha de liquidez? Tú ves estos cuadritos verdes que están acá. Estos son imbalances, son zonas en las que el precio ha dejado brechas, un desequilibrio y por lo tanto el precio debe ir a rellenarlas. Te explico cómo funcionan. Los FVG o Fair Value Gaps imbalances son una sucesión de 3 velas, 1, 2 y 3, en la cual la mecha de la primera y la tercera vela no se tocan en ningún momento entre sí, por lo tanto generan un vacío en el medio de la vela que está a la mitad en el centro. Eso es todo. Para que se te haga fácil identificarlo, tú te vienes a indicadores y escribes FVG y seleccionas el primero y él te los va a marcar de forma completamente automática. Los imbalances verdes generan reacción alcista cuando el precio llega allí. Fíjate, llega a esta zona y lo que ¡pum! Sale disparado hacia arriba. Con los imbalances rojos pasa lo mismo, pero al revés. Llega al imbalance rojo, lo rellena y te manda disparado para abajo para buscar, bueno, una operación bajista. Recapitulando, tienes dirección del precio, tienes el modelo de entrada y tienes el gatillo operativo. Ahora, esto por sí solo no te va a funcionar para nada. Entonces, ¿cómo se supone que vas a utilizar esta estrategia? Ha llegado la hora de aplicar los 3 pasos de esta estrategia. Paso número 1, buscar un barrido de liquidez en la temporalidad de 15 minutos. Paso número 2. Ya va, aguarda, no podemos ir al paso número 2 sin entender el 1, así que vamos a ver en qué consiste. Bien, comenzamos a operar, son las 7 de la mañana y aquí tú lo que vas a hacer es marcar el mínimo más reciente y el máximo más reciente. Entonces fíjate que el precio está en medio de este máximo y de este mínimo. Lo que tú tienes que esperar en la temporalidad de 15 minutos es un barrido de liquidez de uno de los dos puntos. Eso es lo que va a determinar la dirección del día. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Aquí a las 8:15 de la mañana te toma la liquidez de abajo. Por lo tanto, tú lo que vas a hacer es irte en la dirección contraria. Ahí ya tienes la dirección del día. Ahora sí vamos con el paso número 2 y es identificar un cambio de estructura en la temporalidad de un minuto. Es decir, vamos a reducir 15 veces el marco temporal para encontrar una brecha en la que podamos operar. Bien, colocamos nuestro gráfico en la temporalidad de un minuto. Bien, estando acá en la temporalidad de un minuto nos vamos a encontrar con que tenemos una clara tendencia bajista. Esto es más que obvio. Así que necesitamos ese cambio de estructura, es decir, una vela que rompa el patrón bajista que estamos teniendo. Y aquí es muy importante que tengas en cuenta lo que te mencioné de que la estructura son los cuerpos de la vela y no la mecha. Fíjate esto, en este punto de aquí, antes de que esta vela ocurra, vamos a colocarlo acá en modo reproducción. El punto más bajo es este, así que la estructura es esta. Si esta vela hubiese roto hacia arriba, la estructura sería un modelo de entrada válido. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El precio cae y ahora te hace un nuevo mínimo. Entonces ahora la estructura está acá. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Sube, vuelve a caer y te hace un nuevo mínimo. Así que ahora el mínimo que tienes que tomar como referencia es este. Tú vas a ir actualizando. Este es el mínimo. ¿Cuál es el máximo que genera este mínimo? Este de aquí. Así que la estructura de la vela es esta. Fíjate lo que ocurre aquí. Se rompe la estructura que se tenía. Y el paso número 3, y es el sagrado, el que te va a garantizar la entrada, es meter una operación en una brecha de valor no liquidada que esté al 50% del Fibonacci mínimo. Veamos en el gráfico. Fíjate que luego de producirse el cambio de estructura te deja acá un FVG, una brecha de valor no liquidada. Entonces tú tienes que esperar a que el precio retroceda a ese punto. Fíjate que tienes dos, tienes este y tienes este.
en cuál de ellos vamos a operar. Mira, esta herramienta que se llama retroceso de Fibonacci, tú la trazas de izquierda a derecha, es decir, desde el mínimo hasta el máximo donde comienza a retroceder, y debes tomar la operación solo cuando el Fair Value Gap se encuentre más allá del nivel 50, es decir, de la mitad. Entonces fíjate que se encuentra por encima de 50, no lo podemos tomar. El siguiente que podemos tomar es este que está en 60. Vamos a ver qué hace el precio. Allí retrocede y fíjate a dónde llega, al de 50. Tú allí metes la operación, colocas el stop loss por debajo del mínimo, porque esa es la liquidez, y te vas con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Vamos a ver qué hubiese ocurrido. Ahí está la operación. Resultados, quiero resultados, y sí, te voy a mostrar los resultados que tuve con esta estrategia, pero antes te voy a dar un ejemplo de venta para que te quede claro cómo funciona. Vamos a ver este ejemplo de acá. En este caso tú tienes este máximo de acá, se produjo un poco lejos, y también tienes este mínimo de acá. Aunque de mínimo puedes tomar este, pero máximo el más cercano que está es este. Así que vamos a esperar a ver qué hace el precio. En este caso fíjate que toma primero el precio de arriba, así que tú vas a venirte en la dirección bajista. Paso número 2, te vienes al gráfico de 1 minuto y vas a identificar un cambio de estructura, lo cual se hace de una manera muy sencilla. Aquí lo tienes, ¿ves? Tienes un patrón alcista y luego cambia la estructura. Entonces, una vez que tú tienes ya la estructura rota, cambiada, viene el paso número 3, que es colocar la operación con el gatillo de ejecución. Tenemos varios Fair Value Gaps, pero lo que necesitamos es trazar el Fibonacci desde la estructura anterior hasta la estructura que está generando ahora. El 50% viene a ser este que está acá. Vemos a ver qué hace el precio. Colocamos bien el Fibonacci y fíjate que aquí llega al 50%. Y ahí tú puedes meter la operación, colocas el stop loss por arriba de esta estructura y te vas con una relación riesgo-beneficio de 1 a 2, la cual termina cumpliéndose en algunos minutos. Ha llegado la hora de mostrarte los resultados de la estrategia y además darte unos tips para que tus propios resultados sean mejores todavía. Veamos. Bien, aquí vemos que en esta cuenta hicimos una ganancia de $3,000 con un promedio de operación ganadora de 640 y una pérdida de 482. Como estás viendo, no es del doble, ya vas a entender por qué, porque tiene una explicación lógica. Fíjate que aquí tenemos algunos trades, más $340, más 255, más 445, menos 500, más 1000, más 500, menos 359, menos 500 y pico, más 1000 nuevamente y más 1000. Fíjense que por aquí tenemos en otra empresa todas las cuentas de fondeo que pasé. Bien, fíjense que aquí tenemos un PNL de $2,000, una tasa de acierto del 57% y fíjense que aquí podemos ver todas las operaciones generadas, las pérdidas y las ganancias. Otra cuenta con $500, tasa de acierto 56%. Vemos también la tasa de aciertos que tenemos por acá. Otros $500, aquí fueron con menos trades. 1,266, aquí fue una locura porque gané todos los trades. Otros $500. Y fíjense que estas son cuentas de fondeo pasadas. Aquí dice Paset con el payout habilitado. Y ahora te voy a dar algunos tips para que tú puedas conseguir exactamente los mismos resultados. Número 1. Utiliza siempre el mismo par para operar esta estrategia, ya sea en una cuenta fondeada o en tu cuenta personal, para que tengas una estadística positiva. 2. Utiliza break even. Ahí tú te vas a dar cuenta de que a pesar de que las ganancias siempre eran positivas y la tasa de acierto era alta, o por lo menos de 50 a 65, 70%, el profit factor no era siempre del doble, porque había momentos en los que yo colocaba break even cuando la operación iba a mi favor, para que si se regresaba pues no tocara stop loss, y eso fue lo que pasó y lo que permitió mantener la estadística más positiva. Y en tercer lugar, utiliza una empresa de fondeo para que puedas duplicar, triplicar y quintuplicar tus ganancias. Es la única forma en la que puedes hacer, pero no te vayas todavía de este video, porque si quieres aprender cómo utilizar las cuentas de fondeo, mira este video que tienes acá. Y si quieres conocer la versión actualizada de esta estrategia, para la que solamente vas a necesitar 1 hora de tu tiempo por día, tienes este otro video por acá. Suscríbete y nos vemos.